vamos a hablar de cómo se diseña una investigación. Ya, siguiente, por favor. Y aquí esta parte es clave, ¿ya? O sea, ¿cuáles son los componentes del diseño de investigación? Uno de ellos, y digamos que es el que nos va a orientar el norte de nuestra investigación y en base a esta podemos tener éxito o no en el desarrollo de nuestra investigación, es la pregunta. La pregunta es fundamental. Porque si nosotros formulamos una pregunta que luego no vamos a poder responder, nuestra investigación va a ser, no va a tener éxito, ¿no? O sea, tenemos que saber formular nuestra pregunta de investigación. Y digamos, para empezar a formular nuestra pregunta, de repente podríamos plantearnos estas tres interrogantes, ¿no? Si lo que estamos nosotros planteando es una pregunta importante, es decir, ¿no? Es relevante esta pregunta, si la respuesta va a colaborar con el conocimiento del problema y, sobre todo, qué otras preguntas se han dado anteriormente relacionadas a este tema que nosotros queremos investigar. Entonces ahí, o sea, digamos, respondiéndonos estas tres interrogantes, podemos ir cuajando nuestra pregunta de investigación. Es fundamental. La pregunta más adelante les voy a mostrar cómo podemos formular nuestra pregunta. ¿Ya? Y luego otro de los componentes del diseño es la revisión de teoría, ¿no? O sea, la especulación lógica precisa acerca de la respuesta a la pregunta, que incluye una afirmación acerca de la respuesta o propuesta, ¿no? Tienes que generar implicaciones que puedan ser observadas, tiene que ser concreta. Es decir, podemos nosotros digamos, analizar algún fenómeno específico, pero de repente no vamos a poder observar ese fenómeno. Y ahí también vamos a más adelante hablar sobre la pertinencia de la investigación. Y aquí hay varios, digamos, aspectos que considerar, como por ejemplo, ¿no? O sea, una de las cosas que inicialmente, por ejemplo, me frustró bastante cuando iniciamos en el tema de la criminalidad, es que había en aquellos años un fenómeno que estaba llamando mucho la atención, que es la minería ilegal. Entonces, lo que yo quería hacer es, pucha, vamos a investigar a los mineros ilegales de Madre de Dios que trabajan en esos campos que no me acuerdo el nombre, que se llama La Hoya, este, pero bueno, o sea, no podíamos hacer observación ahí, ¿no? O sea, quisimos entrar, no se puede. Entonces, esas, digamos, esas limitaciones también hay que tenerlas presentes para luego no frustrarnos y no poder desarrollar con éxito nuestra investigación, ¿no? Tenemos que también tener presente que lo que queremos observar sea observable, ¿no? Y bueno, de hecho que también tiene que ser concreta, porque a veces queremos hacer, digamos, una investigación súper amplia, digamos, no sé, histórica, y como no contamos con mucha evidencia de repente respecto y no podemos alcanzar todo lo que queremos analizar, también nos podemos frustrar en el proceso de hacer nuestra investigación, ¿no? Por eso es que mientras más acotada, más concreta sea, es mejor y más vas a profundizar en el tema, ¿no? Vas a poder profundizar en el fenómeno. Siguiente, por favor. También, o sea, digamos, uno de los componentes básicos acerca del diseño de investigación son los datos, ¿no? O sea, explicar cómo podemos recolectar la información, digamos, plantearnos, recoger la mayor cantidad posible de información y por eso es importante acotar, ¿no? Porque si nosotros, digamos, planteamos una investigación muy amplia, muy genérica, por ejemplo, no sé, quiero analizar la extorsión en el Perú, ya, pero cómo recogemos la mayor cantidad acerca de un fenómeno que es diverso, ¿no? O sea, por ejemplo, la extorsión en el Perú funciona con lógicas diferentes en el sur, funciona con lógicas diferentes en el centro, funciona con lógicas diferentes en el norte. Entonces, por eso es importante acotar para que nosotros podamos recoger la mayor cantidad de información sobre ese determinado fenómeno, ¿no? Y luego, claro, el uso de los datos, la información que nosotros recogemos debe generar inferencias sin sesgos. Y aquí hay una parte que sí, desde la experiencia, desde mi profesión, me ha servido mucho y he compartido con otros colegas. Evitar los sesgos significa desaprender lo que hemos aprendido en cuanto a nuestras ideas comunes, ¿no? Y voy a insistir con esto porque hay mucho esto del sentido común con el cual nosotros explicamos ciertos fenómenos, pero en realidad nosotros lo estamos explicando desde la perspectiva
que hemos aprendido al asir la realidad. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo he crecido en una provincia del centro del Perú. Mi experiencia de vida me ayuda a explicar ciertas cosas desde esa experiencia de vida. No va a ser lo mismo, por ejemplo, alguien que ha crecido, pues no sé, digamos, en el extranjero, en Holanda, digamos, ¿no? Su experiencia de vida le ayuda a explicar los fenómenos que ha conocido desde su experiencia de vida. O sea, tenemos que partir del reconocimiento de esas limitaciones que tenemos por nuestra socialización temprana para empezar a evitar los sesgos. Es decir, yo puedo estar entendiendo un fenómeno desde mi experiencia de vida, pero de repente ese entendimiento del fenómeno no es solo así. Por eso es que tenemos que alejarnos un poco de lo que, pues digo, desaprender, ¿no? Alejarnos un poco de las explicaciones de sentido común que nosotros le damos a algunos fenómenos para empezar a entender mejor el fenómeno en base a la evidencia que nosotros podamos recoger, ¿no? Por eso es que también es muy importante el uso eficiente de la información. Eh, y acá también es una cosa que no sé, digamos que siempre hemos tenido con mis colegas abogados y mis colegas sociólogos, ¿no? Tenemos que tratar, y este es el principio de parsimonia, tenemos que tratar de explicar lo más posible con lo menos posible, ¿no? Es decir, y por eso es que ahí era el tema de la acotación, que también es importante. Nosotros acotamos, levantamos bastante información y tenemos que tratar de que esa información nos sirva para explicar de manera más extensa, por eso dice con lo menos posible, ¿no? O sea, no, y lo importante ahí es la profundización, ¿no? La profundización de del fenómeno que estamos tratando de explicar. Y claro, los resultados que nosotros mostramos tienen que ser lo más sistemáticos posibles, con la menor incertidumbre posible, es decir, dejar lo menos posible los vacíos que se le conocen, ¿no? Por eso también es importante la pregunta, la acotación, el evitar los sesgos, ¿no? Para que nuestras explicaciones sean lo más sistemáticos posibles, ¿no? Y dejar menos vacíos o incertidumbres. Siguiente, por favor. Bueno, ahí, por ejemplo, nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Al momento que estamos haciendo nuestro diseño de investigación. Una de ellas es cuál es el propósito de la investigación, que es lo que conocemos con la parte que se le llama justificación, ¿no? Y la justificación puede ir en varios sentidos. Más adelante les voy a ir mostrando cuáles son, ¿no? Puede ser una justificación de tipo metodológica, puede ser una justificación de tipo social, ¿no? Puede ser una justificación de tipo, no sé, de necesidad, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Pero siempre es importante nosotros, al momento de estar elaborando nuestra pregunta y el diseño de nuestra investigación, saber cuál es por qué estamos haciendo esta investigación. Y claro, una justificación no puede ser pues porque me gusta, ¿no? O sea, tenemos que tener una justificación digamos, más profunda acerca del propósito de nuestra investigación. También tenemos que tener en claro cuál o cuáles van a ser nuestras unidades de análisis, ¿no? Esto no podemos ir tentándolo en el camino, tenemos que tener claridad. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Les ponía el ejemplo del fenómeno de la extorsión. Nosotros queremos analizar la extorsión, digamos, cómo funciona la extorsión en el norte del país, ¿no? Relacionado a, por ejemplo, no sé, el cobro de cupos a transportistas, ¿no? Que es bastante acotado. Entonces ahí nuestra unidad de análisis, ¿qué va a ser? Aquellas personas que extorsionan a transportistas en el norte del Perú, más acotado, por ejemplo, no sé, pues en La Libertad, más acotado, en Trujillo. O sea, eso tenemos que tener mucha claridad de cuál va a ser nuestra unidad de análisis. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos colegas que me parecen investigaciones interesantes que han usado de análisis las instituciones del sector público, que es una investigación un poquito más amplia, pero su unidad de análisis puede ser, por ejemplo, el Poder Judicial, puede ser el Ministerio de Justicia, puede ser el Instituto Nacional Penitenciario, también es válido, ¿no? O sea, lo estás analizando como institución, puede ser tu unidad de análisis. Luego, ¿cuál es el punto central del análisis? No, o sea, las características, orientaciones, organizaciones, interacciones, acciones, o sea, ¿qué es lo central del análisis que queremos analizar?
Otra de las cosas también es cuál es la dimensión temporal, si va a ser una seccional, si va a ser una longitudinal, es decir, vamos a analizar la foto del determinado momento, vamos a analizar un proceso histórico, tenemos que tener claridad acerca de eso, ¿no? Normalmente yo recomiendo para quienes están iniciando en la investigación hacer, digamos, una investigación de corte seccional, ¿no? Digamos, te permite además profundizar un poquito más, es más acotado, digamos, es un poquito más sencillo obtener información acerca de un tiempo específico, ¿no? Que puede ser la actualidad, puede ser una época específica, ¿no? Es por eso es que es importante respondernos cuál es la dimensión temporal. Luego, la conceptualización y la operacionalización de las variables, eso también es muy importante, ¿no? Tenemos que saber por qué estamos usando ciertas variables, cuál es la conceptualización de esa y cómo vamos a operar con esa variable. Y también, como le decía hace un momento, la replicabilidad y la validez, ¿no? O sea, hacer que nuestro trabajo pueda ser replicable y válido además, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las etapas de investigación, ¿no? Que ya, digamos, lo podemos inferir de todo lo que les he venido narrando. Siguiente. Ya, primero es el planteamiento inicial del problema, ¿no? Esto, y acá en el planteamiento inicial del problema es donde nosotros ya tenemos que tener, digamos, una pregunta tentativa, ¿no? Y para el planteamiento inicial del problema necesitamos conocer el problema, ¿no? Luego, para eso también es importante dentro de la etapa de investigación la revisión de la literatura científica al respecto. Luego, la formulación de nuestros objetivos hipótesis. En la formulación de nuestros objetivos hipótesis ya tenemos que tener la pregunta central y las preguntas secundarias clarísimas, ¿no? Luego ya es la determinación. Y mira, o sea, si tenemos con mucha claridad nuestra pregunta, ya podemos determinar muy bien qué método vamos a utilizar, ¿no? Y luego, bueno, la siguiente etapa es ya la obtención de resultados, y luego de la obtención de resultados es la discusión de los resultados obtenidos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo determinamos nuestro problema de investigación? Como les decía al inicio, parte de la observación de la realidad, ¿no? Observamos nuestro entorno, observamos nuestra realidad y muchas veces, digamos, el interés que tenemos en cierto fenómeno es lo que va a orientar un poco hacia dónde queremos desarrollarnos en la investigación. Yo les cuento que personalmente, cuando yo empecé mis primeros pininos en investigación, cuando estaba todavía de estudiante en la universidad, estaba estudiando antropología, uno de mis principales intereses fue el tema de la sexualidad adolescente, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé con pequeñas investigaciones acerca de la sexualidad adolescente. Esto me llevó un poco a explorar el tema de violencia de género, ¿ya? Y luego de explorar un poco el tema de violencia de género, me interesó mucho explorar el tema de la violencia en general. Y luego de la violencia en general pasé a interesarme mucho en los temas criminológicos. Para mí ha sido una evolución, ¿no? O sea, de este punto de interés y claro, o sea, parte de, digamos, de haber observado una realidad, de haber detectado problemas en ese sentido, y bueno, ahora ya son varios años que vengo investigando en temas criminológicos, ¿no? Entonces, esta observación de la realidad parte mucho de nuestro interés personal, ¿no? Pero como les digo, es importante alejarse un poco a veces para no explicarlo en base a sentidos comunes, sino respetando un poco de lo que les hablaba, el proceso o el sentido mismo de lo que es la investigación científica, ¿no? Entonces, luego de que observamos la realidad, detectamos problemas y ahí elegimos el problema que más nos motiva, nos atrae, nos interesa, ¿no? Y que aporta a la ciencia de la comprensión del fenómeno. Y bueno, otra de las cosas para definir mejor cuál es nuestro problema de investigación es la búsqueda de literatura científica para determinar el estado del fenómeno. Porque a veces pasa que como no conocemos, pensamos que no se ha escrito mucho al respecto o que no se han dado explicaciones acerca de determinado fenómeno, por eso es muy importante la búsqueda de la literatura científica y porque además, mientras más literatura científica leamos,
¿no? Acerca de ese fenómeno que queremos y que nos interesa investigar, más vamos a perder nuestros sesgos, ¿no? Más vamos a perder nuestros sesgos y nuestra lógica de sentidos comunes, porque vamos a ver resultados de diferentes tipos acerca de ese fenómeno, explicaciones que se han basado en el levantamiento de evidencia, y ahí es como que nos vamos a ir un poco liberando de nuestros sesgos, ¿no? Siguiente. Y acá viene lo que les decía, lo importante, ¿no? La pregunta de investigación. Esto es sumamente importante. Empezando, digamos, de la pregunta que nosotros formulemos, se hace el objetivo de nuestra investigación, ¿no? Es, digamos, nuestro objetivo de investigación es nuestra pregunta de investigación. Entonces, esta tiene que ser una oración declarativa. Comienza hablando de cómo formulamos nuestro objetivo general, por ejemplo, ¿no? Comienza con un verbo activo para la investigación en sí. Un verbo activo que puede ser comprender, explorar, describir, explicar, evaluar, ¿no? O sea, comienza con un verbo activo. Luego, se incorpora un sustantivo relevante para el tema a estudiar, que pueden ser experiencias, perspectivas, actitudes, sentimientos, un sustantivo, ¿no? De lo que queremos investigar, ¿no? Que pueden estar, por ejemplo, relacionados a significados, contextos, procesos, experiencias. Y también puede considerar, para hacerlo muchísimo más específico, qué cosa es lo que se va a estudiar, un tema o un sustantivo relevante, ¿no? ¿Quiénes serán los participantes, la población a la que nosotros vamos a investigar? ¿Dónde tomará lugar el estudio, el contexto? ¿Cómo se estudiará la metodología? Todo esto puede ser parte de nuestro objetivo de investigación. Es decir, comenzamos con un verbo activo, incorporamos un sustantivo relevante y luego le podemos poner la población, el contexto y la metodología. Pasa a la siguiente, acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería nuestro objetivo? De sicariato en adolescentes de la costa norte del Perú utilizando observación directa. Este es nuestro objetivo. Ahí estamos dividiendo, se dan cuenta, explorar, que es nuestro verbo activo, las dinámicas del sicariato, que es nuestro sustantivo relevante, es decir, el tema. En adolescentes es nuestra población de la costa norte del Perú, que es el contexto, y utilizando observación directa, que es la metodología. Se dan cuenta cómo, siguiendo esta lógica, podemos nosotros formular nuestro objetivo. Y como decía, nuestro objetivo está vinculado con la pregunta, sí o sí. Nosotros no podemos tener una pregunta que sea diferente a nuestro objetivo. Tienen que conversar, tienen que ser la misma, solamente lo diferente es el parafraseo. Porque de este objetivo, nuestra pregunta sería, ¿cuáles son las dinámicas del sicariato cometidos por adolescentes de la costa norte del Perú? ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tenemos la oración declarativa en nuestro objetivo y de esta podemos formular nuestra pregunta. O por ejemplo, si nosotros ya hemos formulado nuestra pregunta, tenemos que desagregarla en esta declaración, en esta oración declarativa para tener nuestro objetivo, ¿no? El parafraseo de nuestro objetivo. Entonces, parece sencillo, ¿ya? Pero muchos cuando estamos iniciando la investigación nos trabamos en este tema horrible, ¿ya? Pero la práctica te ayuda mucho a formular esto con mayor facilidad. Siguiente. Bien, también les hablaba de que es importante saber por qué estamos haciendo la investigación, la justificación, ¿no? Y para nosotros determinar mejor por qué, para, digamos, narrar mejor nuestra justificación dentro de nuestro proyecto de investigación, tenemos que preguntarnos por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de ella, ¿no? Y pueden haber varias clases de justificación. Uno es por conveniencia, es decir, ¿para qué sirve? ¿No? Nos preguntamos, ¿para qué sirve nuestra investigación? Puede servir, no sé, para conocer un fenómeno, puede ser para brindar, no sé, conocimientos más profundos, no sé. Luego podemos tener una justificación de relevancia social, es decir, ¿quiénes se van a beneficiar con los resultados de mi investigación? Eso es relevancia social. De repente estamos buscando rediseñar los métodos de tratamiento para los internos de penales que están recluidos por violación sexual, por ejemplo, ¿no?
Entonces podemos estar explorando ese tema específico por la relevancia social, ¿no? O sea, van a haber beneficiados directos de esta investigación. Puede ser también una justificación por implicaciones prácticas, ¿no? Ayudará a resolver algún problema real. Puede ser también por valor teórico, ¿no? Se llenará algún vacío de conocimiento con investigación, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios con lo que investigo, con los resultados de mi investigación, y también puede ser una utilidad metodológica, es decir, si la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar análisis de datos. Si se dan cuenta, hay algunos que, digamos, no es que sean excluyentes, ¿no? Por ejemplo, la relevancia social puede ser también por conveniencia, las implicaciones prácticas puede también tener algo de relevancia social, ¿no? El valor teórico también puede tener algo de, no sé, conveniencia, etcétera, ¿no? O sea, digamos, lo clasifico así porque nos ayuda a relatar nuestra justificación dentro de nuestro proyecto de investigación, ¿no? O sea, digamos, hacernos esta pregunta y responder la pregunta nos ayudan a cuajar mejor la justificación de nuestra investigación. Siguiente, la formulación de hipótesis. Ahora, la formulación de hipótesis es como una respuesta tentativa a nuestra pregunta de investigación, ¿no? Em, por ejemplo, las investigaciones exploratorias, justamente porque son exploratorias, podrían no tener hipótesis, ¿no? Debido a que no hay, digamos, un conocimiento previo acerca del tema. Es decir, la hipótesis no es, al menos en las investigaciones de tipo cualitativa, no es un requisito, digamos, que se tenga que tener sí o sí dentro de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Puede obviarse la hipótesis. En las investigaciones más de tipo cuantitativo, sí, ¿no? O sea, sí hay, digamos, un afán más de tener cuajada nuestra hipótesis, ¿no? Y claro, nuestra hipótesis tiene que ser afirmaciones que podemos nosotros someter a prueba, ¿no? O sea, por eso es que son hipótesis. Lo que va a guiar mi investigación es la hipótesis que yo tengo en base a las preguntas que me he formulado y yo voy a ver si es que mi hipótesis es correcta o mi hipótesis es incorrecta, ¿no? Según la evidencia que levante y los resultados que me arrojen del análisis de esa evidencia. Siguiente, por favor. Ahora, nuestras unidades de análisis, como hace un rato les estaba mencionando, ¿no? O sea, cuáles pueden ser nuestras unidades de análisis, son elementos cuyas propiedades se quieren investigar. Pues les decía, pueden ser, no sé, puede ser incluso una institución, pueden ser individuos, pueden ser conglomerados, pueden ser, esa es nuestra unidad de análisis, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a investigar? Pueden ser, ¿no? Familias incluso, como por ejemplo esto que les decía de las mafias sicilianas, que se han estudiado a las familias y a las dinámicas de familiares que tenían ahí en la mafia. La población de estudio es el conjunto de las unidades de análisis, ¿no? ¿Cuál es nuestra población? Es el grupo de nuestras unidades de análisis. Esa es nuestra población de estudio. Y de esta población se va a extraer un subconjunto de unidades de análisis que comprendan la muestra de nuestro trabajo, ¿no? Generalmente en los estudios cualitativos, digamos, esto del muestreo es un poquito más flexible, ¿no? En cambio, en las investigaciones cuantitativas sí, el muestreo es muy importante porque no podemos tener inferencias a la población en general si es que no hemos hecho una buena muestra, si no hemos diseñado un buen muestreo, ¿no? Al momento de levantar la información en las investigaciones cuantitativas. Pero en las cualitativas, digamos, hay mayor flexibilidad al respecto. Siguiente, por favor. Bueno, las variables, ¿no? Las variables son atributos, propiedades o características de las unidades de análisis, ¿no? Adoptan diferentes valores, por eso es que se llaman variables, ¿no? O categorías entre diferentes unidades de análisis o en la misma unidad de análisis en el tiempo, ¿no? Toda investigación debe incluir al menos una unidad de análisis y cada unidad de análisis debe tener por lo menos una variable, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy investigando a, este, mm, no sé, los agresores sexuales mayores de 60 años, ¿no? Esa es mi unidad de análisis. ¿Qué variables voy a usar o cómo voy a tener con relación a esta unidad de análisis? Puede ser, por ejemplo, educación, puede ser
experiencia laboral. Esas son las variables que van a estar incluidas en mi unidad de análisis que yo voy a explorar, ¿no? Y bueno, la investigación científica exige definiciones explícitas y desprovistas de ambigüedad. Por eso, tenemos que tener mucha claridad acerca de nuestras variables. Por eso es que siempre es muy bueno hacer la conceptualización y operacionalización de nuestras variables al momento de diseñar nuestra investigación. Siguiente, por favor. Ahora, estas variables pueden ser independientes, dependientes, ¿no? O sea, las variables dependientes son aquellas que dependen del valor de otra variable, por eso se llama dependiente, ¿no? Y las variables independientes, las que pueden tomar cualquier valor más allá de otras variables, ¿no? Por eso es que se llaman independientes. Pueden ser cualitativas o cuantitativas, es decir, ¿no? Que estén, digamos, sean cifras o cualidades, pueden ser simples o complejas, pueden ser empíricas o teóricas, ¿no? O sea, tenemos varios tipos de variables. Bueno, finalmente, el siguiente, por favor, lo que les decía al principio, ¿no? Tenemos que hacer al momento que estamos diseñando nuestra investigación un análisis de factibilidad para saber si es que vamos a poder o no hacer nuestra investigación o explorar aquello que queremos analizar, ¿no? El análisis de factibilidad es, digamos, los recursos humanos, económicos y materiales con los que contamos. Si es una investigación bastante acotada, lo puede hacer un solo investigador, ¿no? Hay que analizar también los recursos económicos y materiales que pueda tener ese investigador para hacer factible la investigación. La relevancia del problema y aporte a la comunidad científica, que es lo que nos estábamos respondiendo con las preguntas que justifican nuestra investigación, la conexión con la realidad psicosocial, porque eso también hay que ver, ya, o sea, tenemos que, digamos, investigar cosas que demande la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Otra de las cosas que nos van a hacer saber si nuestra investigación es factible o no es el acceso a la muestra, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros pretendemos hacer una investigación cuantitativa con inferencia a la población nacional, tenemos que tener muchos recursos humanos y ver cómo es que accedemos a una muestra representativa de esa población, ¿no? Entonces hay que analizar ese tema. Luego, la disponibilidad de instrumentos de medición, el interés y motivación del investigador, eso es clave, porque si no estamos motivados con determinada investigación, nos vamos a truncar. Bueno, los principios éticos, y creo que con lo que hemos visto que ha pasado por esta problemática que ha surgido por la investigación por el ensayo clínico de las vacunas, esto de los principios éticos es vital, y eso yo les voy a alentar, chicos, porque o sea, nosotros, a los investigadores, yo he empezado a trabajar en la Cayetana Heredia cuando empecé mis pininos en investigación y nos exigen y nos obligan a llevar cursos de ética, pero los cursos de ética por sí solos no funcionan si es que solo los entendemos como palabras vacías. Tenemos que tener principios éticos para hacer investigación. Los principios éticos están relacionados con el respeto que podemos tener por la población y la muestra que estamos analizando. En principio, los principios éticos tienen que ver con todo el proceso que nosotros vamos a seguir dentro de nuestra investigación. No podemos, por querer saltarnos o apresurarnos en la obtención de resultados, desatender estos principios éticos. Es fundamental, y yo creo que ahorita ustedes que están en formación tienen que ver lo que está pasando. El país está en el ojo mundial como un ejemplo un mal ejemplo de lo que es la investigación científica, y eso no puede pasar. Creo que las generaciones que están viniendo de investigadores que se están formando en las universidades tienen que tener muy en cuenta esto que ha pasado y cambiar esa realidad nacional, ¿no? No podemos saltarnos los principios éticos. Yo creo que ahora en la universidad parte de los propios alumnos exigir que se ponga mucho interés acerca de la ética en investigación, ¿no? Como digo, no es solamente tener un cartón y llevar un curso de ética que puede ser internacional, para decir que tú tienes ética en investigación. La práctica es la que demuestra la ética que tú puedes tener investigando, sobre todo si es que vas a trabajar y vas a investigar en seres humanos. Y más aún si es que vas a investigar en seres humanos que son de alguna manera, al menos en el contexto nacional,
considerados vulnerables, porque como les dije, las personas, muchas de las personas, no todas, que están involucradas en el mundo delictivo, tienen un contexto que ha incidido en su involucramiento al crimen. Y esas personas, por más que hayan cometido una afrenta a la sociedad, no dejan de ser seres humanos, y nuestros principios éticos al momento de investigar estos seres humanos tienen que estar muy presentes. ¿Sí? Para mí ha sido muy difícil, por ejemplo, hacer la investigación de violadores sexuales, porque claro, o sea, como mujer era difícil escuchar y entender por qué estas personas violan a niñas, por ejemplo, pero yo no puedo, digamos, desligarme de aquellos principios éticos en investigación que me exigen tener neutralidad para conocer mejor el fenómeno, ¿no? No los puedo en ese momento, los puedo juzgar como personas, sí, pero como investigadora tengo que este, preservar los principios de neutralidad al momento de levantar mi información, ¿no? Sé que es difícil, ya, es difícil, pero es en el mundo en el que nos hemos metido al optar por hacer investigación científica. Y bueno, ya luego de haberles dado esta charla, que de verdad no quise desaprovechar la oportunidad, porque yo creo que las generaciones que están formando actualmente tienen que limpiar la cara de la investigación científica en el país. Bueno, y una de las últimas cosas en el análisis de factibilidad es el tiempo previsto, ¿no? O sea, tenemos que estar muy conscientes del tiempo que, que, que tenemos para hacer la investigación y cuánto tiempo le vamos a abocar a ella, ¿no? Y bueno, les dije que la siguiente, por favor, que les iba a hacer una pequeña introducción en la respuesta de la segunda pregunta, de qué metodología debo usar. Siguiente, por favor. Em, y claro, en las metodologías, digamos, existen las tres más conocidas y estándar, ¿no? El enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto, que es, digamos, un uso de las dos primeras. Siguiente, por favor. Y aquí les hago un cuadro comparativo. Luego, si quieres, Linda, le puedes compartir el PPT a los chicos, donde están las diferencias de cada uno de los enfoques, ¿no? Por ejemplo, las características de un estudio cuantitativo es que mide el fenómeno, utiliza estadísticas, prueba hipótesis, hace análisis de causa-efecto. Y las características de un estudio cualitativo es que explora los fenómenos en profundidad, se conduce básicamente en ambientes naturales, es decir, en los contextos donde ocurre el fenómeno, los significados se extraen de datos y no se fundamenta en la estadística. ¿Cuál es el proceso de una investigación cuantitativa? Es secuencial, deductivo, probatorio y analiza la realidad objetiva. ¿Y cuáles son los procesos de una investigación cualitativa? Es inductiva, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal. Si es que en alguna otra oportunidad queremos profundizar en la metodología de la investigación cualitativa, ahí les podría mostrar un cuadro, ¿no? Donde vemos que el proceso cuantitativo es lineal y el proceso cualitativo más bien puede ser hasta circular, o es, digamos, podría pensarse un poco desordenado, pero es, digamos, la exigencia de lo cualitativo, ¿no? ¿Cuáles son las bondades del método cuantitativo? Que nos permite generalización de resultados, el control de fenómenos, la precisión, la réplica y la predicción. ¿Y cuáles son las bondades del estudio cualitativo? La profundidad de significados, la amplitud, la riqueza interpretativa, y contextualiza el fenómeno. Ahora, y esto ya es, digamos, parte de mi sesgo profesional, siempre en el tema de la criminalidad, insisto que a veces los números pierden significado cuando no entendemos el contexto. Por eso siempre recomiendo que en una investigación que implica fenómenos criminales, o el análisis de algún fenómeno criminal, o un sujeto criminal en específico, se apueste por o bien el método cualitativo o bien el método mixto, porque muchas veces, como les digo, ¿no? La sola presentación de cifras nos hace perder de vista el contexto, que es tan importante en los fenómenos criminales del país. Y bueno, hasta ahí quería mostrarles finalmente un ejemplo, pero ya me ganó la hora. No sé si tengan alguna pregunta de lo que les acabo de mostrar. Claro, muchas gracias, doctora, por su exposición. A ver si los participantes tienen algunas preguntas, pueden levantar la mano o pueden dejarla como mensaje.
A ver, un momentito. Linda Fernández ha levantado la mano para hacer una pregunta. Sí. No sé si se me escucha, disculpen. Sí, sí te escucho. Bien, Sí, está bien. bueno, en principio muchas gracias Cecilia por tu tiempo, por la exposición. Ha sido muy, muy enriquecedora para quienes estamos empezando en esto de la investigación. Bueno, quería hacer una pregunta más de más del papel que tiene la teoría en las investigaciones cualitativas, porque justo revisando una literatura y justo también con la explicación que nos haces, sobre todo en el último cuadro, manifiestas que la metodología cuantitativa es de corte lineal, realiza más que todo una verificación tal vez de una teoría específica o una comprobación de hipótesis, lo que no suele suceder con la metodología cualitativa, que es más dinámico, más flexible y la línea y la teoría que se utiliza no se pretende comprobar. Entonces, ¿de qué forma uno puede, o cómo empleas esta teoría, o de qué forma la puedes seleccionar, o qué utilidad le ves a la teoría cuando te vas a indagar personas o situaciones, en el caso de la metodología cualitativa? Esa sería mi primera pregunta. Ya, como decía, la revisión de literatura y también, o sea, la revisión de las teorías que se han escrito al respecto, nos ayuda muchísimo, o sea, pero nos ayuda muchísimo para entender el fenómeno, pero no para sacar conjeturas, al menos, o sea, desde mi experiencia profesional, o sea, yo creo que lo que no debemos hacer y lo que debemos evitar es investigar tratando de encajar nuestros resultados la, en la mencionada teoría, ¿no? O sea, eso es algo que no podemos hacer, porque hay que entender que las teorías que se han creado respecto a fenómenos criminales pueden provenir de otros lugares, pueden provenir de otros contextos. Es importante saberlo, es decir, yo tengo presente esta teoría, pero no, y yo siempre desaconsejo eso, ¿ya? O sea, no debemos orientar nuestra investigación para tratar de comprobar esa teoría, ¿no? Eso es un error que muchos investigadores cometen, ¿no? Debemos usar esa teoría como referencia que nos sirva para nosotros diseñar nuestra investigación, pero no solamente una, hay que revisar varias teorías, ¿no? Y eso nos va a dar mayor luces. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo revisar tres teorías que se han hecho al respecto de un determinado fenómeno y desde mi punto de vista, desde mi observación de la realidad, veo que esta teoría determinada, digamos, puede explicar mejor lo que yo estoy tratando de investigar y la observación que yo he tenido de la realidad. Está bien, puedo usar los fundamentos de esa teoría como referencia, pero no puedo investigar para demostrar que esa teoría, o sea, para encajar mis respuestas, para decir que esa teoría es correcta. Eso no debe pasar. ¿Ya? Podemos usar las teorías como referencia, sí, y por eso es que es importante revisar varias teorías y ver cuál es aquella que desde nuestra observación de la realidad es la que mejor sentimos que explica el fenómeno, pero desde nuestra observación. Es decir, mucho se ha hablado de las anteojeras teóricas de la investigación científica, ¿no? A veces digamos, nos encajonamos en esa teoría y queremos investigar en base a esa teoría porque viene, no sé, pues del desarrollo de un país que está muy avanzado en temas de investigación. Pero así no funciona la investigación científica. Y eso es una de las cosas que al principio les dije, ¿no? O sea, la investigación parte porque nosotros observamos la realidad y queremos responder acerca de ciertos fenómenos de la realidad. Y la realidad no es la misma en Perú que incluso en que nuestro vecino país de Chile. Vemos que tenemos realidades diferentes. Es más, nuestra realidad no es la misma en Lima que en Loreto, no es la misma que en Puno, que en, no sé, en Trujillo. ¿No? O sea, por eso es que podemos usar como referencia algunas teorías, pero no debemos investigar para encajar nuestros resultados para la comprobación de la mencionada teoría, ¿no? Eso.
No sé si hay alguna otra pregunta o si Sí, te yo, satisface la respuesta. Linda, Ujú. ¿algo que quieras que te aclaren antes de hacer la otra pregunta? Ah, ya, ¿Todo bien? sí, Ya, sigue, Linda, sigue. muchas gracias por la respuesta. Bueno, aquí otra consulta que también a veces se genera es la diferencia a la hora de investigar cuando, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando derecho, nos enseñan Ujú. una metodología particular, ¿no? Es una metodología que más se ciña a la argumentación, más al argumento intrasistémico, ¿no? En Ujú. cambio, cuando uno trata de hacer investigación social o investigaciones sociojurídicas, lo que quiere, en principio, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos en su mayoría al derecho penal, lo que quiere es analizar instituciones sociales y cómo estas instituciones sociales se van moviendo, ¿no? En este caso, instituciones jurídicas y cómo estas tal vez van evolucionando o van cambiando en el tiempo. Entonces, cuando uno realiza, por ejemplo, o quiere hacer un análisis de el sistema, la administración de justicia penal, o ya siendo más específicos, un juzgado de tal localidad, ¿no? Entonces, quiero analizar más o menos cómo han ido variando la ejecución de sentencias en ese juzgado. Entonces, ahí uno se enfrenta hacia hacer un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo, en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo optar por buscar a un reo que ha estado ha estado aquí siendo procesado en ese juzgado y tal vez quiera analizar, no sé, de qué forma ha sentido o ha percibido la ejecución de sentencia en él. O tal vez quiera analizar los datos que tiene la misma administración, en este caso el juzgado, y ver más o menos de qué forma ha ido evolucionando. Entonces, ahí yo me pregunto, siendo estudiante de Derecho, eh, ¿por cuál optar? Eh, ¿Cómo yo decido por cuál optar? ¿De qué va a depender eso? Yo creo que ahí es clave el análisis de factibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me dices que puede ser una profundización usando comunidad de análisis el reo, la factibilidad es tienes acceso a ese reo. Ahora, tú puedes hacer, por ejemplo, no sé si te entendí bien, pero puedes hacer una revisión de los procesos, creo que entendí. Entonces, digamos, tienes acceso a esos procesos y para hacerlo cuantitativo a todos los procesos, puedes contabilizarlos, puedes analizar digamos, lo que se refiere a cuantificar esos procesos. Entonces, ahí es importante, ¿no? Hacerte todas estas preguntas antes de lanzarte a hacer la investigación, porque si tienes facilidad para acceder o conoces las vías o los caminos que te pueden dar acceso, por ejemplo, a los reos, entonces optarías por hacer esa, ¿no? Pero si tienes el acceso a los expedientes, no sé, de repente por tu trabajo y esto, optarías por eso otro. Por eso siempre es importante, o sea, el análisis de factibilidad. Ahora, ¿cómo determinas si lo vas a hacer cuantitativo, cualitativo? También es preguntarte qué resultados quieres obtener, ¿no? O sea, lo cuantitativo generalmente te da y te puede dar en este contexto y con el tiempo que nos dan para investigar, te puede dar, digamos, una descripción de ciertas características. Pero si tú quieres profundizar en algo específico, tendría que ser cualitativa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vas a profundizar, vas a analizar, vas a revisar esos expedientes, esos procesos, no sé, de manera más profunda. Puedes involucrar a tus actores para entender ese proceso y qué haces con eso es una investigación cualitativa, ¿no? Bien, muchas gracias. Cecilia, yo tengo una pregunta. Sí. Mira, uno de los pasos que nos indicó es que primero nos hagamos la posible pregunta, la pregunta tentativa que podemos tener del tema que deseemos investigar. ¿Ok? Ujú. Y luego, importante la revisión de la lectura científica. Pero, o sea, ¿qué es lo que pasa? No sé si a todos les habrá pasado, pero a mí en algún momento me pasó que tenía una posible pregunta y yo veía que era un problema que no le veía, o sea, no veía que prácticamente se haya planteado una solución. Y entonces yo dije, podría ser un buen tema de investigación. Pero cuando empecé a revisar la literatura que había al respecto del tema,
encontré que sí habían teorías o habían tesis donde mostraban soluciones, y que en todo caso sería que faltaba aplicarlo. Entonces, digamos que ya yo podía revisar y tenía sentido o estaba acorde a lo que habían ya desarrollado en una tesis. Entonces, pasó de ser una investigación a simplemente un artículo en el cual yo podía explicar, o quizá podría hacerlo lo más un ensayo, más no ya una investigación, porque considero yo que ya, o sea, no es que no haya nada más que investigar, pero si yo estoy acorde con lo que he revisado y creo que esa es la solución, y solamente voy a desarrollar por encima de lo que otra persona lo ha desarrollado, pues eso ya no es una investigación. No sé si me entiendes. Sí, Entonces, sí, pasa. entonces solamente lo llevé bueno, como me gustó la postura que había tomado el investigador o investigadora que había desarrollado el tema, entonces solamente hice una especie de ensayo o artículo explicando, ¿no? Quizá ejemplificando o quizá desarrollando un poco más en cómo podría llevarse esto en lo fáctico, ya que no se había llevado, pero no una investigación. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer? Porque entiendo yo que yo no, o sea, no voy a poner un nombre de tesis de investigación si es que yo voy a trabajarlo sobre algo que ya otra persona lo ha investigado, ¿no? O sea, no es como un punto de referencia, sino si no le voy a agregar nada nuevo, entonces sería un abuso llamar un tema de investigación, ¿no? Sí, pero ahí yo te recomendaría que revises bien es una tesis, entiendo, una investigación, no sé si tesis, que la revises bien porque a veces, o sea, ahí si te interesa mucho el tema y digamos quieres insistir en eso, o sea, si es que no hay otro tema de tu interés, revísalo a profundidad y de repente ahí vas a encontrar algo que o bien no se ha respondido del todo, o bien la misma investigación plantea la profundización en eso. Entonces, por ahí, o sea, te puede servirte de base y tener, ¿no? O sea, digamos, he investigado esto, pero yo quiero adicionarlo esto más, ¿no? Por ejemplo, mira, te voy a contar que cuando yo estaba haciendo una investigación sobre la vulnerabilidad de la mujer frente al VIH, este, nos habíamos planteado o sea, serie de preguntas, fue una investigación mixta, con bastante a profundidad, fue súper buena. Y, o sea, yo decía, qué bacán, ¿no? O sea, el tema está completo, está bien bacán. Digamos, ahí ya no hay nada más que hacer. Pero, o sea, ya revisando más profundidad, me di cuenta que la mayoría de mujeres que se habían contagiado de VIH, en sus narrativas, porque yo hice todas las entrevistas a profundidad, era constante el tema de la violencia, desde pequeñas, por ejemplo. Ajá, dije, no, acá hay algo que se puede hacer, ¿no? Y era, digamos, bastante recurrente, no en todas, pero en la mayoría, que mantenían relaciones violentas. Entonces, si bien el tema que originó la investigación era la vulnerabilidad de mujeres frente al VIH, terminé haciendo un subanálisis del tema. Claro, o sea, yo pude hacer un subanálisis porque levanté, o sea, con un equipo la información, porque si hubiese sido otro, de repente hubiese querido levantar más información, pero yo terminé haciendo un subanálisis del tema para analizar la permanencia de las mujeres en relaciones violentas. ¿Ya? O sea, si te das cuenta, o sea, es como que de repente por ahí hay alguna cosa, algún dato que te sale que te pueda sacar un nexo de esa investigación y tú puedas profundizar en ella. O sea, no lo descartes del todo, porque siempre hay, ¿no? O Ah, sea, ok. revísalo a profundidad. Ok, gracias. Mm. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga en el público que pueda levantar su mano? Bueno, parece que no hay más dudas. Sí, sí, voy a hacer Bueno, una preguntita. ah, Buenas noches. Hola. Maxi, buenas Hola, noches. ¿qué tal? El micrófono es Eh, tuyo, Maxi. sí, primero, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes con todos el público asistente, los miembros del taller. Y saludar a la investigadora Cecilia Caparachín, ¿no? Por su gentileza, su tiempo, su desprendimiento, ¿no? Es un tema interesante, la investigación cualitativa. Veía el esquema que nos ha presentado, el cuadro,
enfoques de la investigación a nivel de investigación cuantitativa y cualitativa. En realidad tengo por ahí algunas me parece que son dos preguntas en realidad. Si la investigación cuantitativa, no sé si podríamos, no sé si se podría establecer como un parámetro, digo hipotéticamente, yo podría afirmar que la investigación cuantitativa está referida más a las, por ejemplo, en el caso de las áreas en que trabaja San Marcos, para ser más didáctico, la cuantitativa, estaría más orientada a lo que es, por ejemplo, investigaciones en ciencias de la salud, en ciencias básicas, física, química, todo eso, ingeniería y ciencias económicas para la cuantitativa, y para la cualitativa, las humanidades y ciencias jurídicas y sociales. No sé si la tendencia de las investigaciones sobre este punto estarían orientadas bajo esos digamos, dos divisiones que de repente pretendería hacer. Eso es uno. Lo otro, ¿qué tan subjetiva? Porque cuando, si bien es cierto, la investigación cuantitativa, como usted lo plantea en su cuadro, utiliza la estadística, la prueba de hipótesis, ¿no? Es probatorio y analiza la realidad objetiva en comparación a la cualitativa, que analiza realidades subjetivas. La pregunta es, ¿la investigación cuantitativa me acerca más a la realidad objetiva? O sea, es mucho mejor desarrollar una investigación cuantitativa, pese a que uno puede encontrarse en el ámbito de las letras, el derecho, las ciencias sociales. ¿Y qué tan subjetivo puede ser la investigación cualitativa, como usted lo plantea acá en su cuadrito, y que alguna vez leí un texto en relación al tema? ¿O es que lo ideal sea una investigación mixta? Esa es la opción. Ahora, a partir del marco teórico que se plantea, justamente yo veía una tesis interesante acá en la Facultad de Derecho, Ciencia Política, que es el poder mediático y la independencia judicial en el Perú. Interesante, interesante. Repito, el poder mediático y la independencia judicial en el Perú, donde se plantea, pues, obviamente, el procedimiento, ¿no? Básicamente lo que nos interesa es la hipótesis, por ejemplo, y las conclusiones y todo eso. En esta tesis se dice que la investigación es cualitativa, ¿no? Está dentro de la tesis. Ahora, mi pregunta es que es un buen tema, tremendo tema. Justamente nosotros en el taller pues vemos el aspecto mediático también, ¿no? Cómo influye el aspecto mediático en la criminalidad, ¿no? En lo que es en la política criminal. La pregunta es, a esta investigación que es buena, ¿se pudo incorporar investigación cuantitativa? De repente hay algunos casos emblemáticos que se consideran dentro de la tesis, pero mi pregunta es, ¿qué tan difícil incorporar alguna cuestión estadística? Obviamente, no sé si para este título o de repente en otros temas, en lo que es el tema de sicariato, en el tema de feminicidios. Yo sé que hay estadísticas en el INEI, el Poder Judicial tiene estadísticas también, pero mi pregunta es, la investigación cuantitativa le da mayor objetividad, le da mayor carácter de investigación de profundidad, o es que las humanidades y las ciencias jurídicas y sociales tendrían que orientarse más a la investigación cualitativa. En todo caso, en el ámbito del derecho, usted que nos, de repente es muy, muy amplio la pregunta, obviamente, ¿qué investigación podría profundizar, ¿no? Como un aporte, obviamente, se entiende, ¿no? A la comunidad
y a la comunidad científica también. Eso es todo, gracias. No, gracias por la pregunta. Y mira, o sea, a ver, de lo primero que dijiste, efectivamente, o sea, entendamos que la investigación científica en el ámbito del, o sea, para investigar el ser humano parte de las ciencias duras, ¿no? O sea, de las ciencias médicas, de las ciencias biológicas, o sea, parte de las ciencias duras. Claro, pero ahí había un inconveniente, porque, por ejemplo, cuando tú observas algún, no sé, pues por ejemplo, de las ciencias biológicas, cuando tú observas alguna planta o observas a- am, algún fenómeno de la naturaleza, o sea, tú lo observas y ese fenómeno no interactúa, digamos, no se afecta su accionar por tu observación. Pero lo que pasaba cuando tú observabas o hacías observación en el ser humano, sí hay una intromisión del observador en el ser humano porque somos seres humanos que nos estamos investigando entre seres humanos, ¿no? Entonces, ahí ha habido un debate profundo en las ciencias sociales que es interminable hasta ahora, si es que lo que hace, por ejemplo, las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la historia, es o no una investigación científica. Y digamos, ese debate es inagotable porque hay, digamos, posturas que dicen que no es una investigación científica porque trabaja bajo con cuestiones muy subjetivas, no puede obtener del todo la objetividad, ¿no? O sea, es un debate inagotable, ¿no? O sea, hay quienes que postulan que sí es una investigación científica porque sigue todos los principios de los que les he hablado al principio, ¿no? Que es metódica, tiene sus procesos, etcétera, ¿no? Entonces ese debate es inagotable, no vayamos por ahí, ¿no? Pero lo que sí hay que tener con mucha claridad, o sea, para nosotros decir o hago o no hago una investigación cuantitativa o hago o no hago una investigación cualitativa, es qué cosa es lo que queremos investigar, por ejemplo, ¿no? O sea, de lo que me mencionaba acerca de esta tesis, ¿no? O sea, de la cuestión mediática y todo eso, a mí me parece sumamente importante. Y claro, o sea, lo que tú vayas a investigar, que va a ser cualitativo, en base a eso, a la exigencia misma de la pregunta que parte, que es la que parte, que da inicio a esta investigación, es entender determinado fenómeno a profundidad, ¿no? Y de repente no va a poder ser inferenciable a la realidad mundial o incluso ni siquiera a la realidad nacional, no va a tener un tipo de inferencia, pero nos va a permitir acercarnos a un fenómeno en específico a profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Cómo yo opto por si hago una investigación cuantitativa o cualitativa? Lo que le decía hace un momento a la anterior pregunta, ¿no? Esto va a depender mucho de qué cosa es lo que queremos investigar y qué esperamos de nuestros resultados. Por ejemplo, ¿no? Si lo que nosotros queremos hacer es un tema descriptivo de un perfilamiento, por ejemplo, no sé, de adolescentes, lo que hizo, por ejemplo, el censo que hubo de adolescentes recluidos en centros juveniles. Levanta toda la información y te permite hacer una descripción exhaustiva de los adolescentes a nivel nacional que se encuentran en un de centro juvenil, ¿no? Entonces, es importante, aporta, claro que aporta, pero por ejemplo, yo cogiendo ese levantamiento de información que te da, digamos, oportunidad de hacer un análisis cuantitativo de esa situación de los adolescentes, yo puedo fijarme en algún dato específico y profundizar en el tema y hago una investigación cualitativa en base a esa descripción que me hizo la investigación cuantitativa. Entonces, o sea, digamos, no es tanto que si uno es mejor que otro, cada uno tiene sus bondades, cada uno tiene, digamos, la respuesta a lo que nosotros queremos investigar, ¿no? Por eso es muy importante definir bien qué metodología me conviene en base a la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿no? Si es una pregunta amplia para responder, o por ejemplo, ¿no? Si es que yo quiero digamos, me adentro muchísimo más a las estadísticas y quiero hacer un análisis de causa-efecto de determinado fenómeno, me conviene hacer una investigación cuantitativa, porque lo cualitativo no te va a determinar causa-efecto porque estás
investigando algo, profundizando algo específico. En una investigación cualitativa, hacerlo masivamente es casi imposible, tendrías que tener un aparato de investigación enorme. En cambio, una investigación cuantitativa sí te permitiría hacer un análisis, no sé, pues modelos matemáticos de la información que tú puedas levantar en base a encuestas, cuestionarios, no sé, que sí se pueden hacer masivamente, y hacer un análisis de causa-efecto con modelos matemáticos o lo que sea, ¿no? Y eso tú lo podrías comprobar, por ejemplo, cogiendo si es que ha determinado cierta causa-efecto en determinado fenómeno, tú lo puedes profundizar con una investigación cualitativa, ¿no? O sea, no es digamos, una es mejor que la otra, sino es en base a lo que tú quieras investigar. Y desde mi experiencia, para mí, lo que ha resultado muy importante y lo que me ha permitido tener, digamos, información que relevante en mi trabajo son los métodos mixtos, porque, por ejemplo, las investigaciones que yo he desarrollado en las instituciones tienen un aparato de investigación más grande, ¿no? Que me permite, digamos, hacer un primer levantamiento de información cuantitativa de manera masiva de determinado fenómeno, y luego yo profundizar con una metodología más cualitativa en determinado aspecto que me llamó la atención de los resultados cuantitativos, ¿no? ¿Por qué? Porque según mi análisis de factibilidad me era posible hacer eso, entonces yo he usado fenómenos mixtos, perdón, metodologías mixtas, ¿no? Por eso es muy importante saber, ¿no? Saber, digamos, tener claridad qué cosa es lo que yo quiero obtener de mi investigación, y según eso optar o bien por el método cuanti o bien por el método quali, ¿no? Que sí, pues hay ciertas disciplinas que están más orientadas a lo cuanti, efectivamente, porque vienen de las ciencias duras, y hay más disciplinas que están más orientadas a lo quali porque vienen más de las humanidades. Sí, sí, pero no es que si yo vengo de humanidades no voy a usar las cuantitativas, no, sí, más bien ahora, digamos, la complementariedad de ambas es importante, ¿no? Ok, muchas gracias, Cecilia. No, Muchas gracias, gracias. la verdad, por tu exposición, que de verdad nos brinda bastante herramientas para al menos los miembros del taller que estamos iniciando recién en la investigación, ¿no? Al igual que, bueno, Vale. algunos invitados de las exposiciones que están o investigando o también están iniciando. Muchas gracias de verdad, Cecilia, por tu apoyo. En nombre del taller te queremos agradecer, y también agradecer a todos y todas las personas que han venido participando en esas 3 sesiones de metodología. Esperamos desde el taller Jurefacto que les haya apoyado, les haya servido y les haya gustado. Así que bueno, nos despedimos y estaremos avisando por la página de Facebook de Jurefacto en caso de que se aperturen nuevos eventos o talleres de metodología e investigación, o algún tema que pueda ayudar a la investigación de la criminología. Muchas gracias, Cecilia. Hasta luego. Me despido en nombre del taller. Gracias a Muchas gracias todos. a todos y a todas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, un abrazo, cuídense. Hasta Chao. luego. Gracias.